Si tú eres un adolescente y ya estás cansado de esa barriga que no te deja ver tus abdominales y desearías desarrollar un físico atractivo y estético, entonces este video es para ti. En este video te voy a dar una guía completa y algo rápida sobre cómo tú puedes empezar tu propio proceso de definición y sobre todo cómo empezarlo y llevarlo de la manera correcta, siendo un adolescente, claro. Este video está hecho en base a mi experiencia, porque fue un proceso por el que yo también pasé hace varios meses, y de todos los miles y miles de videos y de artículos que he leído y que leí al respecto durante todo mi camino. En este video mi objetivo es alivianarte un poco las cosas, que sean un poco más claras, sencillas para ti y que te ahorres incluso meses de trabajo e investigación. Espero este video te sirva y sin más, pues empecemos. El primer tip que te voy a dar es que no definas, que mejor empieces un volumen. Y yo sé que estás a punto de saltarte esta parte o de salirte del video, pero por favor, espera. Déjame explicarte por qué esto es tan importante. Verás, cuando yo empecé todo esto, también cuando veía este tipo de videos, siempre me recomendaban empezar un volumen. Y yo te entiendo perfectamente. Eso de subir de peso da miedo, asusta. No quieres hacerlo. Pero lo que pasó, al menos en mi caso, es que hice mi definición, terminé, sí me veía bien. Pero el problema es que como apenas estaba empezando a entrenar, en realidad no tenía nada que definir, ¿sabes? No tenía nada debajo, no tenía músculo que revelar con mi definición. Sí, tenía mis abdominales y todo, pero lo único que pasó fue que me terminé viendo muy flaco y después tuve que empezar un volumen. El problema de todo esto es que pierdes meses valiosos. Verás, tus primeros 2 años de entrenamiento son los más importantes, porque son en los que tu cuerpo es más responsivo al entrenamiento. Es en donde más vas a hacer ganancias musculares. Entonces es importante que tus primeros 2 años los lleves con un volumen controlado. Si llevas un volumen controlado de 200 a 300 calorías de superávit y comes comida saludable y no comes comida chatarra, te prometo que el porcentaje de grasa que vas a subir va a ser muy poco. Y lo que importa es que vas a ir construyendo esa base muscular que necesitas después. Y después, cuando ya definas, te prometo que te vas a ver mucho mejor. Sé que te da miedo, sé que asusta, de verdad. Yo te entiendo completamente, pero es algo que vale la pena, es algo que valdría la pena sacrificar en este momento para que después te veas mucho mejor y no tengas algunos problemas por los que yo estoy pasando actualmente por definir sin empezar un volumen antes. Entonces ese es mi primer tip, pero bueno, si quieres seguir con esta guía, está bien, vamos a lo siguiente. La clave de todo cambio físico se basa en 3 pilares: la nutrición, el entrenamiento y el descanso. Vamos a empezar con el primero, que es el más importante, y es la nutrición. Primero, necesitas un déficit calórico moderado de unas 200 a 400 calorías. No pases de ahí. Si estás un poco perdido en esto y no sabes cómo calcular tus calorías diarias, puedes simplemente buscar en Google, o te voy a dejar unas en la descripción. Son calculadoras que básicamente metes todos tus datos y te arrojan un resultado estimado de las calorías que debes de consumir cada día. Lo que yo te recomiendo es que a ese número le quites unas 200 a 400 como máximo. No bajes de ahí. Yo sé que es muy tentador querer acelerar el proceso, pero lo único que va a pasar es que te vas a sentir más cansado, te vas a sentir con hambre, y la verdad es que no te va a ayudar mucho, y no te va a ayudar tampoco a que retengas tu masa muscular, o a que la construyas incluso. Entonces, un déficit muy moderado, con eso es suficiente. En cuanto a la comida, debes asegurarte de estar comiendo comida real y saludable. Es decir, todo lo que puedas pensar que sea nutritivo o que sea natural y que no esté procesado. En pantalla te voy a dejar algunos alimentos que yo mismo consumo y que consumía y que recomiendo a todos consumir, porque son naturales, porque son baratos, sobre todo fáciles de conseguir, y te ayudarán muchísimo en este proceso. Aquí también quiero dejar claro, y aquí es uno de los puntos en los que quiero que esta guía se diferencie de todas las demás, y es que elimines por completo la comida chatarra y la comida súper procesada y la comida azucarada. Yo sé que escuchas mucho en internet que no importa, que las puedes incluir en tu día, en tus calorías, y que no pasa nada. Con que llegues a tus calorías diarias, no importa lo que comas, está bien. Yo sé que esto suena increíble, incluso yo también lo creí por mucho tiempo, pero no. La verdad es que el azúcar, los alimentos superprocesados son muy malos para ti, y la verdad no vale la pena. Además de que muy seguramente, y si eres como yo era, tienes una adicción a todo este tipo de alimentos. Entonces esta guía también va más allá de mejorarte físicamente.
también quiero que mejores mentalmente y eliminemos todas esas adicciones que no te están haciendo bien, en este caso el azúcar y los alimentos procesados. Sé que es difícil, pero te prometo que si comes los alimentos que te mostré en pantalla, no vas a sentir hambre. Muchos de ellos tienen mucha fibra, lo que te va a ayudar a sentirte lleno, y obviamente un buen consumo de proteína también va a ayudar a que no sientas hambre ni antojos. Aquí obviamente también te recomiendo un buen consumo de agua, ya sabes, unos 2 litros al día o más si es posible, todo depende de tu cuerpo y de cuánta agua te pida, pero sí trata de consumir bastantes líquidos. En cuanto a la proteína, debes apuntar a 1.8 a 2.2 gramos por kilogramo de peso. Esto quiere decir que si pesas 70 kilogramos, multipliques eso por 2.2 y te va a dar los gramos de proteína que necesitas consumir diariamente. Ojo, si te da, no sé, por ejemplo 150 gramos, no significa que tienes que comer 150 gramos de pechuga de pollo y ya con eso está. No, yo creo que esa cantidad de pechuga de pollo, no sé, tendrá unos 40 gramos de proteína. Todo esto lo puedes ver con aplicaciones para traquear tus macros y tus calorías, que es otra cosa que yo también te recomiendo. La que yo uso personalmente se llama MyFitnessPal, pero sé que hay otras ahí afuera que incluso son mejores o que te pueden gustar más. Entonces te recomiendo que experimentes, entra a la Play Store y busca una aplicación para registrar tus comidas, registrar tus calorías, y te recomiendo que lleves un seguimiento de ello. Ahí te van a aparecer los gramos de proteína de cada fuente y ahí vas a poder seguir de una manera mucho más sencilla los gramos de proteína que comes. Esto es lo más importante de todo. Lo que más importa es que llegues a tu objetivo de proteína del día. Cómo distribuyas los carbohidratos y las grasas en el resto de tu dieta del día, en realidad no importa tanto. Lo que importa es que llegues a tu consumo de proteína sí o sí. Como tips extra te recomiendo un buen consumo de fibra, es decir, que consumas bastantes frutas, bastantes verduras, porque te va a hacer sentir más lleno y con menos antojos. También te recomiendo un buen consumo de grasas saludables. Al contrario de lo que podrías pensar, no, las grasas no son malas, de hecho son necesarias y son buenas para que tengas un buen perfil hormonal y puedas hacer tu definición correctamente y perder la menor cantidad de músculo posible o incluso ganarla si vas empezando. Si tienes problemas con los antojos como yo tenía, lo que te recomiendo es que consumas una fruta con yogurt y simplemente te olvides un poco de ello. La verdad es que es un poco difícil al principio lidiar con ellos, pero te vas a ir dando cuenta que después, ya que te vayas haciendo el hábito, no va a ser tan difícil y ya no te van a atacar tan seguido. Ahora vamos con el siguiente pilar, el entrenamiento. Debes hacer entrenamiento de resistencia, de 3 a 6 veces por semana. Resistencia quiere decir levantamiento de pesas o, por ejemplo, calistenia, que es con tu propio peso corporal. El chiste es que ejercites tus músculos cercano al fallo, y eso es muy importante. Tienes que priorizar el levantamiento de pesas o la calistenia, este ejercicio de resistencia en el que tienes que levantar peso. Es muy importante que te enfoques mucho en él y que te enfoques sobre todo en la sobrecarga progresiva. Esto quiere decir que cada vez hagas un poquito más. Te pongo un ejemplo. Si el día de hoy hiciste una serie de 10 repeticiones en press de pecho, la siguiente vez que hagas pecho, trata de hacer 11 repeticiones. Y la siguiente trata de hacer 12 repeticiones. Y quizá ya la siguiente vez que hagas pecho, trata de subirle el peso 5 o 10 libras. Esto te mantendrá ganando masa muscular y es muy importante para que te veas muy bien. Ahora, en cuanto al cardio, debe ser moderado. No todos los días, yo recomiendo quizá unos 5 días a la semana, si lo disfrutas mucho, porque entiendo que no es muy disfrutable. Lo que yo te recomiendo es que practiques algún deporte que te guste. En mi caso, por ejemplo, practicaba box y básquetbol, y la verdad es que para mí es muy divertido. Y para mí era muy divertido, por lo que no se me hacía tan pesado tener que hacer mi cardio del día. Si no tienes algún deporte que te guste practicar o no puedes por alguna razón, lo que te recomiendo, y para mí de los mejores cardios que hay, es caminadora inclinada a paso lento, unos 20 minutos cada día. La verdad es que no es ni cansado y vas a ver que quemas bastantes calorías. Ahora vamos con el tercer pilar, que es el descanso. Es de suma importancia. Me parece, creo que de lo más importante, que duermas de 8 a 10 horas todos los días. Ya sé que este consejo te puede tener harto, pero es que es la verdad. Es cuando duermes, cuando tu cuerpo se recupera, cuando se llevan a cabo todos los procesos que quieres lograr. Entonces duerme de 8 a 10 horas diarias. Este tema del sueño merece un video completo, pero lo que te recomiendo es que, por ejemplo, si te tienes que despertar a las 6 de la mañana, haciendo cuentas
8 horas antes tendría que ser a las 10, ¿no? De la noche. El problema es que mucha gente apenas se va a acostar a las 10 de la noche. Apenas se mete en la sábana, sigue scrolleando en TikTok un rato, ya después por fin dejan el celular, pero en lo que se duermen probablemente ya perdieron 1 hora o 1 hora y media, por lo que ya no estás durmiendo 8 horas. Lo que yo te recomiendo es que, por ejemplo, si te vas a levantar a las 6 de la mañana, te vayas a dormir a las 9 o a las 9:30, pero a dormir realmente. Es decir, meterte en tus sábanas y cerrar los ojos e intentar dormir, para que garantices esas 8 horas de sueño. Sé que a veces es difícil, sé que la vida se interpone en las cosas y a veces no es tan fácil dormir temprano, pero si algo debes de priorizar en esta vida es un buen sueño. De verdad, cambia absolutamente todo. Así que prioriza dormir tus 8 horas diarias. Esto es todo en cuanto a los pilares. Creo que voy un poquito rápido. Si me ha saltado algo, si tienes alguna duda, puedes dejármela en los comentarios. Con todo gusto te voy a responder. El punto es que tengas una guía ya general para que puedas empezar hoy mismo. Ahora te voy a pasar unos cuantos tips extra que te podrían ayudar mucho en todo este proceso, porque no te voy a mentir, es algo difícil, es algo complicado. Entonces te voy a pasar unos cuantos tips para que pueda ser un poquito más ameno todo esto. Primero, en cuanto a tu mentalidad, debes entender que toma tiempo, es un proceso, así que por favor, tienes que ser paciente y sobre todo no abandones, por favor. De mínimo, te va a tomar unos 6 meses. Así que tienes que ser paciente, tienes que tratar de disfrutar el proceso, disfrutar el camino. Por eso te recomiendo hacer deportes que te gusten, por ejemplo, para que todo sea más llevadero. Porque sí, es algo que toma tiempo, pero aunque toma tiempo, la recompensa es increíble, te lo prometo. Después de que lo logras, te sientes increíble, te sientes genial, tu confianza se dispara. De verdad es de las mejores decisiones que puedes tomar en tu vida. Así que sé paciente y por favor prométeme que no vas a abandonar este proceso. Te recomiendo que para motivarte te vayas tomando foto de tu progreso semana a semana. También que te peses unas 2 o 3 veces, también cada semana, y que de ahí saques un promedio. Es decir, si te pesas 3 veces, al final de la semana, sumas esas 3 medidas, las divides entre 3 y te va a dar tu peso promedio de esa semana. Asegúrate de que ese peso promedio vaya bajando semana a semana. Es motivador y la verdad es que te va a ayudar bastante. Otro tip que me parece súper importante es que ocupes tu día. Esto es algo que no muchos te dicen, pero si eres como yo era y eras adicto a la comida chatarra, a comer y todo ese tipo de cosas, lo que yo te recomiendo es que ocupes tu día. Es decir, que hagas cosas y si son de provecho, pues mucho mejor. ¿Por qué? Porque cuando te mantienes ocupado, eso significa que es menos tiempo en el que estás pensando en comida, en el que estás pensando en comer. ¿Cuántas veces no te pasa que estás acostado haciendo nada, viendo videos en YouTube y dices, voy a ir a comer algo? El punto es que empieces a hacer cosas en tu día, te ocupes y te olvides por completo de la comida. ¿A poco no te ha pasado alguna vez que has tenido muchísimo trabajo, o muchísima tarea o muchos exámenes, que pasas mucho tiempo sin comer y ni siquiera sientes los efectos del hambre? Y ya pasaron muchas horas y dices, oye, sí es cierto, no he comido. Entonces este es el punto perfecto para que empieces otros hábitos de desarrollo personal, como leer, como meditar, puedes empezar un proyecto, emprendimientos, empezar a aprender cosas, practicar deportes. El punto es que te distraigas y no estés tanto tiempo pensando en la comida. Otra cosa que te recomiendo es que establezcas horarios para tus comidas. Ya sea que hagas 3 comidas, 4 o 5 comidas, eso no importa. Lo que importa es que establezcas horarios para ellas y te apegues lo más posible a ellos. Así pues ya más o menos, si por ejemplo te da mucha hambre, sabrás que en una hora vas a comer, otra vez. Ok, está bien, puedes aguantar. Ese es el punto de esto. También te recomiendo que consumas café o mate, por ejemplo, porque la cafeína sí es buena, o sea, ayuda tanto a suprimir el hambre como a mantenerte un poco más despierto, un poco más alerta, a sentir menos el cansancio, que es algo que en una definición pues sí puedes llegar a sentir. Entonces te recomiendo esto. Obviamente tampoco lo consumas en exceso, ni lo consumas 8 horas antes de irte a acostar, pero puede ser una herramienta que te puede ayudar bastante. En cuanto al tema de la comida chatarra, como te dije antes, debes evitarla por completo. Por completo, totalmente. Elimínala por completo de tu dieta, de verdad. Te va a hacer muchísimo bien. Si tienes problemas con esto, porque por ejemplo en tu casa, pues obviamente no vives solo. Y si tu familia trae de este tipo de comida, no te voy a mentir, es difícil, pero tienes que mentalizarte
hacer el sacrificio de no caer en esa tentación y de apegarte a lo que estás comiendo. Al final, pues velo como algo que te va a beneficiar a largo plazo. Quizá en este momento puedas sentir que no pasa nada, pero en realidad sí. Entonces, lo único que te recomiendo es que seas fuerte mentalmente, te resistas completamente y, como te dije, ocúpate para que se te olvide. Creo que esto sería todo. Espero no haber olvidado nada. Nuevamente, si olvidé algo, si tienes alguna duda, pues déjamelo en los comentarios. Te voy a responder con todo el gusto del mundo. Quería que esto fuera un poquito rápido, algo conciso, para que tengas una guía ya de cómo empezar y puedas empezar hoy mismo este cambio, que la verdad, te lo digo, vale muchísimo la pena. Aunque nuevamente te recomiendo empezar un volumen antes, pero si quieres empezar a definir, tampoco te voy a detener, pues sí es bastante motivador. Espero este video te sirva, espero este video te ayude, y si te gustó, puedes suscribirte, puedes darle un like. Espero que te vaya muy bien en tu definición y espero que cumplas absolutamente todo lo que deseas.